gente bonita, yo soy Lore del Sistema Longsol, un poquito por ahí no va, pero soy más Lore Regel del Sistema Longsol, y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos y nuestro podcast Háblame en plural. Este tema sobre lo difícil que es hacer un diagnóstico lo tenemos cargando desde hace ya tiempo, lo hemos estado postergando y decidimos traerlo porque nos ha estado costando, últimamente nos ha costado bastante trabajo terminar videos, y decidimos como nosotros no somos profesionales. Este es como un aviso, disclaimer, que no somos profesionales y obviamente no tenemos experiencia diagnosticando gente, entonces no podemos decir como por experiencia es difícil diagnosticar. El tema es que por qué se dice o por qué sí o por qué no, más que nada sí, porque sí, el trastorno de identidad disociativo es un trastorno particularmente difícil de diagnosticar. Lo teníamos arrastrando porque no sabíamos desde qué punto abordarlo, porque por esto mismo de que no tenemos nosotros experiencia de diagnostas. La experiencia que tenemos es pues vivencial respecto a lo difícil que fue diagnosticar para las personas, pues, o sea, que nosotros llegáramos al diagnóstico, además de leer el estigma, ver el estigma, porque no nada más es estudiar el TID, también es estudiar bastante el estigma. Se dice muchas veces cuando se habla del TID que es una condición difícil de diagnosticar. Entonces aquí lo queremos abordar. No tenemos guión, tenemos más que nada una escaleta, entonces por eso también lo queremos hacer como podcast, para que no sea un video normal, porque si no me va a costar mucho más trabajo decidirme a grabar video. Ese es el problema, porque si no tenemos algo bien preparado, o no lo terminamos de editar, o no lo terminamos de grabar, o no lo terminamos de escribir. Entonces, iniciando con el tema, sí, el TID es un trastorno difícil de diagnosticar. No es el más difícil, creemos que no es el más difícil, pero sí es particular, sí tiene sus problemas únicos que no tienen otros trastornos. Mucho de esto es el estigma. Entonces, la primera razón, y la vamos a poner como la primera razón, nosotros creemos que es la razón más importante de por qué es difícil de diagnosticar, es porque los profesionales no están educados. Un profesional bastante experimentado no va a encontrar tantas dificultades como un profesional que no tiene idea. En primer lugar, de este primer punto es, no conocen el trastorno. Nos han comentado de personas, simplemente lo comentan con un colega psicólogo, con su psicólogo, con un amigo psicólogo, con su profesor de psicología. Hay profesionales que ni siquiera no lo conocen mal, simplemente no lo conocen, no lo habían escuchado hablar. Por lo tanto, no puedes diagnosticar lo que no conoces. Si ni siquiera sabes que existe, no lo puedes ver. No puedes ver lo que no sabes que existe. No puedes buscar si no sabes qué estás buscando. Segundo de este punto, no se suele abordar, incluso por personas que sí lo conocen, sí lo escuchan mencionar, no se suele abordar en entrevistas diagnósticas, por ejemplo, vamos a hacer una exploración, si hay depresión, si hay ansiedad, siempre, ¿no? Siempre estas dos, depresión, ansiedad, estrés, la disociación no se suele explorar. Esto sí, no lo decimos nosotros. Esto de hecho está en el libro de Trastornos Disociativos de Anabel González, creo que ya lo hemos recomendado una vez. Es algo viejito, pero sigue siendo un problema. Tercero, de este primero, de educación de los profesionales, es el escepticismo y conformismo académico. Son dos caras de una moneda que dice, lo que sé del tema, las personas, los profesionales que saben poquito de, ay sí, el TID pues es algo, pero de hecho es más, recientemente hicimos un short evidenciando problema de una psicóloga que coincide con la psicología, cuando una señora que no es psicóloga habla de cuerpos astrales y no sé qué, y se tiene total coincidencia con la psicología. Esa psicóloga que dice que tiene un doctorado en psicología clínica, ella salió en una entrevista, si no lo ubican, hay un documental que se llama Las 9 caras de Jane, es un documental de Estados Unidos producido por A&E, y se les ocurrió, quién sabe por qué demonios, A&E Latinoamérica agarraron a esa psicóloga simplemente porque decía doctorado en psicología clínica, la agarraron y ella misma dice, con lo que sé de psicología, pues el trastorno es esto. O sea, invitan a una persona que apenitas y sabe del tema. Es este escepticismo y conformismo académico de yo con mis ideas de psicología me invento algo de mi teoría de por qué funciona según mi idea de la psicología. Y lo llamamos un conformismo porque no se molesta en revisar si sus ideas que se hicieron están fundamentadas o no, y de ahí sale mucha desinformación. Y hablamos de un escepticismo porque se enseña escepticismo. Normalmente se enseña esta postura, nosotros decimos de que es una postura neutral, mediana y tibia.
decir existe, pero hay muy pocos casos. O sea, sí hay personas que dicen que no existe, y hay personas, los profesionales que saben del tema dicen sí existe, y no solo existe, es un montón y los profesionales no lo están viendo. Luego está el lado, o sea, está este lado de las personas que dicen no existe. Los profesionales que no tienen idea del TID o tienen una idea chiquitita se colocan en medio, dicen ok, ya existe, pero nunca voy a ver uno porque es muy extraño y como es muy raro de ver, nunca me va a tocar un caso. Y así mismo, como no se educan en el cómo se ve y no saben realmente cómo explorar la posibilidad, ellos sí dicen, no, pues a mí nunca me ha tocado ver uno, como si se viera a simple vista. No se ve a simple vista. La cuarta de esta primera parte de que es la educación de los profesionales es en general la desinformación, que esto se da más del lado escéptico. O sea, no nada más está la postura tibia, neutral o al menos considerada como neutral, de que si existe son pocos, sino que las personas que pushean, empujan este lado escéptico de que son en realidad muy pocos, tienen muchas veces este modelo iatrogénico sociocognitivo. Les hemos platicado que este modelo es básicamente de que te lo crees, te lo inducen los terapeutas, un mal terapeuta te lo induce, te lo crees porque viste una película o porque viste un video de YouTube o porque leíste algo de un libro o simplemente tienes mucha imaginación. Ese es el modelo iatrogénico sociocognitivo de fantasía. Lo hemos explicado pondré un video acá porque no me acuerdo cómo se llama ese video. Ese video particular. Tenemos muchos videos. Esto es desinformación. Puede existir el caso de que una persona que no tiene TID crea o le digan que tiene TID y no lo tiene. Puede existir. Pero ahí no estamos hablando de TID. Ahí estamos hablando de un mal diagnóstico. ¿Y cómo se hace un mal diagnóstico? Cuando los profesionales no se educan respecto a lo que se está o no diagnosticando. Por ejemplo, yo como profesional, yo sí estoy especializado en trastorno obsesivo compulsivo y no me dedico a ver la posibilidad del TID y ni siquiera la consigo. Yo digo, no, tú tienes trastorno obsesivo compulsivo, puede que sí tengas y puede que sí tengas TID, pero como yo me conformo con el trastorno obsesivo compulsivo, para mí solo tienes eso y lo demás es simplemente porque te lo crees. En lugar de ver la posibilidad, estudiar esa posibilidad o platicarlo con un colega que sepa de esto. Y no nada más que sepa porque es lo que se le ocurrió con lo que sabe de psicología. La siguiente de esta, la quinta de esta primera parte, es falta de formación en trauma. Y es que mucho de la formación en trauma está como muy escueta respecto un poquito del psicoanálisis y se habla tantito de represión, pero es de la escuela de cuando antes todavía no se hablaba de la disociación traumática. Esto es como de antes de estamos hablando de antes de los 70s, 80s, o sea, pues de los 60s para atrás, manejábamos un modelo de psicoanálisis que todavía se maneja en Latinoamérica, todavía en algunas partes del mundo también. Esta falta de formación, o sea, ya se conoce mucho más del trauma, irónicamente se conoce más del trauma porque el estrés postraumático, o sea, ya es como oficial desde los 80s, pero hay gente que todavía está con sus ideas del trauma desde antes de los 80s y no se han actualizado, ni siquiera conocen el concepto de trauma complejo. El concepto de trauma complejo es bien importante para entender la disociación, de por sí la disociación, luego ya para entender el TID. Es necesario entender el trauma complejo para entender el TID. Lo siguiente va un poquito relacionado a todo, que es el conocimiento únicamente, al menos el conformismo de saber del tema, únicamente sobre lo controversial o sobre los casos famosos. Por ejemplo, yo soy un psicólogo y voy a hablar de Billy Milligan porque es de lo que se habla con mis ideas que ya tengo de psicología que no tienen nada que ver con trauma y disociación. Es parte de un conformismo. Y como yo nada más conozco, de hecho, nosotros creemos firmemente, por lo que hemos visto, que los psicólogos que no saben nada del tema y son parte del resto de población, el resto de población que no son psicólogos y los psicólogos no saben nada del TID, están con el resto de la población de como yo solo conozco Civil, la película de Civil y el documental de Billy Milligan, por lo tanto asumo que son bien poquitos casos porque cómo puede ser que nada más esté Billy Milligan y Civil. Si hubiera más casos habría más películas y documentales al respecto. Antes había más documentales, ahora no. ¿Ubican más o menos el tipo de pensamiento del que estoy hablando? Hay personas que piensan así. Si eso fuera cierto ya habrían hecho un documental. Hay personas que piensan así, incluyendo profesionales. Con base en este poco conocimiento de algunos casos, sobre todo los casos controversiales que son Civil y son Billy Milligan, los dos son controversiales. También las tres que eras de Eva, pero los tres por motivos diferentes. Asumen que existe más en ficción que en la realidad únicamente por historias ficticias versus documentales populares. Estoy muy segura de que influye. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Conste que estamos hablando aquí de por qué creemos que es difícil diagnosticar el TID.
La primera parte era esa, la educación de los profesionales. La segunda razón es educación del público general. En la educación del público general, se involucran muchas cosas, incluyendo esta que dije de no me dedico a realmente investigar. Mi único referente es lo que veo en la tele y me conformo con lo primero que encuentro en internet. Además está, perdónenme, pero también vamos a poner, y lo vamos a recalcar varias veces, lo hemos hecho, pero lo vamos a seguir recalcando, creencias espirituales o creencias religiosas también toman un factor en que la persona no tenga un lenguaje clínico para hablar de sus experiencias, ni siquiera clínico, sino un lenguaje experiencial. Nos choca, por eso decimos que nos choca que se hable de este tipo de posesión o no de posesión o de no posesión, porque básicamente esto se lo están usando de referencias culturales, porque las personas no tienen otra forma de describir sus experiencias, solo lo explican por sus experiencias culturales de que se habla de posesiones en las culturas. No tiene que ver con posesiones, bueno, ese es otro tema que no queremos abordar porque la verdad todavía nos enoja pero es un tema importante que lo vamos a retomar después. El punto es, la educación general, el público general no tiene idea de la disociación, despersonalización, desrealización, compartimentalización, trauma complejo. Por lo tanto, cuando alguien llega al profesional, la gran mayoría de las veces, cuando una persona llega al profesional teniendo TID, no llega porque dice tengo problemas disociativos, porque por lo general la gente no lo sabe, la gente no está educada. Si la gente estuviera educada, sí diría sí tengo un problema de despersonalización, desrealización, pero no está educada. Y luego es bien difícil porque también, bueno, esto va después, me iba a adelantar, pero básicamente el público general no tiene acceso a suficiente lenguaje para poder hablar de sus experiencias. Puede ser que nada más digan no me siento bien, como que nada me importa. Y está hablando de un vacío, ¿no? De un vacío, de un entumecimiento emocional, pero no lo dice así, solo lo dice como no quiero nada. Y podemos asumir que eso puede ser depresión, puede ser depresión bipolar, puede ser depresión, puede ser anedonia, puede ser flattened affect, afecto plano de esquizofrenia, puede ser síntomas negativos de psicosis, pueden ser muchas cosas, ¿no? No tengo ganas de nada, puede ser burnout, puede ser un montón de cosas, Celeste, no tengo ganas de nada. Puede ser también disociación. Entonces, cuando las personas no conocen este lenguaje, por eso nosotros decimos, hemos escuchado profesionales que dicen, háblale simple a la gente. No. Nosotros queremos aumentarle el lenguaje a la gente. Es necesario. Más bien, si no fuera necesario un lenguaje técnico, ¿por qué existe? Si no fuera necesario un lenguaje técnico para entender un problema complejo, ¿para qué existe el lenguaje técnico? Nosotros creemos que es mejor educar a la población respecto a este lenguaje. Es mejor, es más fácil, se comunican mejor. Está sonando un poquito como rant, ¿verdad? Discúlpenme. Últimamente hemos estado en ese feeling rant. Estamos un poco estresados. Espero no estarlos estresando más. La tercera razón que enlistamos es el modelo médico. Ya lo hemos hablado varias veces. El modelo médico básicamente te coloca a ti, individuo, como el culpable responsable de tus problemas de salud y te aísla por completo de todo tu contexto, ¿no? Por ejemplo, en el modelo médico, o al menos, simplemente el modelo médico no conoce, o al menos no le toma tanta importancia a la etiología traumática, es decir, las causas, lo que te está pasando, y además es una patologización de experiencias en lugar de entenderlo como básicamente tu experiencia disociativa crónica fue una forma de manejarlo. Además de no entender esta falta de información, de educación respecto al trauma, también es reducir tu problema a síntomas aislados. Por ejemplo, tu problema es que no tienes ganas de nada, como lo que yo te puedo ofrecer como profesional, que me centro demasiado en el modelo médico y demasiado en tu síntoma de que no tienes ganas de nada, te mando una pastilla para aumentar tu energía, no sé, o antidepresivo, por ejemplo, casi seguro, antidepresivo, perdónenme psiquiatras, pero no me van a dejar mentir, eso hacen, te mando antidepresivo, o pues ponte a hacer ejercicio, cosas así como que no van al punto, ¿no? O, bueno, tal vez te falta hablar con más gente, deja de estar en redes sociales, deja de estar en videojuegos. Puede que haya un factor ahí, sí, pero no estamos como yendo a la causa, estamos yendo a nada más el alivio del síntoma por el que llegaste, en lugar de entender qué más está pasando en el contexto, cómo entender mejor qué es lo que te llevó a dónde estás. O sea, no a dónde estás en el consultorio, tus pies, ¿no? Tus pies te llevaron al consultorio. ¿Cómo llegaste a este ya no tengo ganas de nada? Y
Esto tiene relación con el TID porque el TID es mucho de conocer esta causa. El TID no se puede entender, obviamente se puede trabajar en el momento actual, pero no se puede entender sin un contexto de que todo lo que te está pasando en una persona con TID es consecuencia de cosas que te han pasado antes. O sea, esto es parte como de la psicodinamia, ¿no? No me refiero a que siempre es un trauma infantil. O sea, en el TID sí. Básicamente en el TID sí. Cuarta razón que vemos es que la disociación, en general las experiencias disociativas no son dramáticas, son muy sutiles. Tan simple como decir no tengo ganas de nada, puede parecer cualquier cosa. O sea, puede parecer que la persona tiene flojera, tiene pereza, está desanimada, está deprimida. También incluso puede aparecer más como síntomas conversivos, somatomorfos, como incapacidad de sentir, por ejemplo, tu mano izquierda, o de la cintura para abajo, o hipersensibilidad en cierto. Hay muchísimas experiencias disociativas y no siempre se identifican como tal. Además, la amnesia en el TID no necesariamente se identifica como una desorientación repentina. No siempre se ve así. La gran mayoría de las veces la amnesia disociativa es bastante sutil y solo la identifica la propia persona. Es una confusión, es una desorientación, pero casi siempre el externo, la persona externa, la tercera persona, lo puede identificar únicamente como una contradicción. Por ejemplo, si la persona dice, yo ayer estaba jugando videojuegos hasta en la noche, y nosotros pensamos, no, ayer estábamos platicando en la noche, y la persona no, o sea, como que no se acuerda, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. O sea, la amnesia se puede ver de muchas formas, pero los profesionales que saben poco o no saben, esperan que de pronto la persona como que diga, ¿en dónde estoy? ¿Cómo me llamo? No siempre se ve así. ¿Puede suceder? Sí puede suceder, pero no siempre sucede así. Quinta razón es la negación, evitación y minimización de las experiencias disociativas de la propia persona. Esto da para un video solito. Pero por ejemplo, las personas, imagínense ya con esta experiencia disociativa, con esta amnesia o esta amnesia marcada, que puede ser muy marcada para la persona, tal vez no tan evidente para las demás personas. No es tan importante, siempre me ha pasado, lo ve normalizado porque pues le ha pasado toda la vida. Minimizan también la experiencia traumática a pesar de que saben, a pesar de que han tenido, por ejemplo, ataques de pánico repentinos en el trabajo durante toda una semana. Además de la evitación de hablar de temas difíciles. Puede ser consciente o no consciente, bueno, más bien voy a decir voluntaria o involuntariamente. Puede ser que la persona se vea evitando situaciones que le provoquen más disociación, o que le provoquen dolor, o que le provoquen flashback, o que le provoquen experimentaciones difíciles que puede provocar disociación o switches. Por ejemplo, las personas podrían evitar hablar de temas difíciles con el psicólogo, y el psicólogo asume que como no le está diciendo experiencias difíciles, la persona no tuvo. Aprovecho para decirles que si no le dices al psicólogo algo, el psicólogo no va a adivinar. Es necesario ser muy claro con el psicólogo. Yo sé que da miedo ser muy transparente y honesto con el psicólogo. Y da miedo porque muchas veces tienen respuestas muy idiotas y porque sentimos que no nos van a creer. Ese también es parte de la negación, evitación, minimización. Como no nos van a creer, yo mejor ni siquiera me creo esta experiencia. Parte de la disociación y parte del trauma complejo es tener incluso esta relación difícil y de no entendimiento y una ambivalencia respecto a la propia experiencia. Esto se ve de muchas formas, de nuevo, es un tema que tenemos pendiente también para manejar, pero de todas maneras, como no se expresa claramente, pues en la consulta de terapia de psiquiatría, pues el profesional no tiene cómo identificarlo. Por eso también es difícil identificar, no puedes identificar si el paciente no expresa algo. De que se puede, pero es difícil, requieres tiempo. De que puedes identificar que una persona está negando, está evitando un tema, está minimizando experiencias que no debería minimizar. Por ejemplo, me asaltaron con un arma ayer, pero pues pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, güey, no minimices eso. ¿Me explico más o menos? La sexta razón, que más o menos ya la dije, es precisamente respecto a esta relación terapéutica, la confianza que se tiene al profesional para poder decirle, y no necesariamente decir tengo TID, sino decir tuve esta experiencia ayer, y ni siquiera tienes que tener el lenguaje, tuve esta experiencia ayer, no sé qué pasó, perdí la noción del tiempo durante un momento, creo que tuve, no sé, tal vez un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, sentí cosas raras, no me gustó lo que viví, no sé bien qué vi, pero sé que vi raro, se me olvidó por un momento en qué momento estaba, se me olvidó en qué año estaba, me sentí como una niña chiquita, estoy hablando como de un flashback, ¿no? Y pues sentí experiencias que me dan miedo y no las quiero hablar,
pero quiero más o menos mencionar que me pasó esta experiencia y me ha pasado varias veces y no sé qué es. Y, o sea, cuando tú no tienes confianza con una persona, no vas a hablar de temas que duelen. Se requiere muchísima confianza de hablar de temas dolorosos. Requiere saber que el profesional va a reaccionar. Ni siquiera sabemos, las personas ni siquiera sabemos qué reacción queremos. Solo sabemos que no queremos ser lastimados, no queremos ser tomados como locos, no queremos que nos digan fue tu culpa, no queremos que nos culpen, obviamente. Ni siquiera queremos que nos digan que tenemos un trastorno. No sabemos qué queremos al momento de contar una experiencia muy dolorosa. Solo sabemos que necesitamos ayuda, pero no sabemos cómo se ve esa ayuda, porque nunca la hemos tenido. Por algo tenemos TID. Entonces es bien complejo eso, es bien complejo que exista una relación de confianza para que la persona pueda decir cosas que no le ha dicho a nadie más. Lograr eso es necesario para poder identificar si hay un problema. De hecho, en relación terapéutica lo podemos ver como dos partes de un problema. Más bien, es un problema de dos partes. Más bien, por un lado está ese miedo, o sea, lo que decimos, el miedo al terapeuta, miedo a su reacción, miedo a simplemente hablar del tema, ni siquiera solo hablar con el terapeuta, simplemente ponerle palabras, vocalizar algo muy doloroso, muy difícil, que causa mucha vergüenza y mucho dolor. Simplemente tratar de ponerle palabras es muy difícil, muy doloroso. Está por ese lado. Por otro lado, tenemos un gran problema que casi no se habla, y es esta desconfianza y desdén hacia el paciente, porque los médicos, los profesionales también pueden expresar desconfianza hacia el paciente. Por ejemplo, pensar que está simulando, está exagerando, quiere llamar la atención, me está tratando de engañar, me está tratando de manipular, y aparte un desdén al paciente de no puede ser que esta persona es, por ejemplo, si es un adolescente, este adolescente seguramente es un border, bla, bla. Como que este escepticismo es más un escepticismo maligno, en el sentido de que espero lo peor de la persona que tengo enfrente. Va por los dos lados, o sea, no nada más la persona le tiene miedo al terapeuta. El terapeuta, pues no creo que necesariamente sea miedo no creo que ese necesariamente sea el caso. En la gran mayoría de los casos puede suceder, sí, pero yo creo que en ese sentido no sería eso. Más bien aquí estamos hablando de simplemente el terapeuta no cree en el paciente y en lo que está diciendo. Si no le crees, la verdad es que me siento deprimido. Si dices, güey, tú no estás deprimido, tú tienes flojera. Por ejemplo, güey, ¿cómo vas a diagnosticar depresión en una persona que te dice que se siente como deprimido, cabizbajo, como que no tiene ganas de nada? Dice, quiero ver si tengo depresión. No, lo que tú tienes es pereza. Hay profesionales que hacen eso. ¿Cómo diablos vas a diagnosticar si simplemente dices, ay, lo que tú tienes es pereza? ¿Me explico? Va por ese lado también. La séptima razón, pues es un poquito respecto a lo primero que decía de la anterior, que es miedo a abordar temas, pero eso también va de los dos lados, pero es más específico. Abordar temas muy difíciles y tabú, como abusos sexuales infantiles, abusos familiares, incesto, temas tabú, de los dos lados. Ya sea porque la persona no tiene ganas de hablar de eso, como por el terapeuta, que si el paciente, si la persona, si tu cliente, como le quieras llamar, te empieza a hablar de esos temas, tú trates de evadirlo, trates de ir por otro lado. Cuando no permites ese tipo de diálogo, cuando no permites el diálogo de cosas muy difíciles, es más difícil como que poner el contexto de qué es lo que podría estar pasando. Eso también sucede, y en esto definitivamente no somos los únicos diciéndolo. Esto también, de hecho, esta particular cosa la sacamos precisamente del mismo libro de Trastornos Disociativos de Anabel González del 2010. Creo que sí era del 2010. Aparte de estar informado en trauma, ¿no? Cuando estás informado en trauma sabes de estas cosas. No puedes estar informado en trauma si no has visto este tipo de casos. Al menos no casos necesariamente tú, sino como que en general la posibilidad de que eso exista. Por supuesto de que si tú eres un profesional que no está capacitado en estos casos, es entendible y es de hecho ético que no abordes temas de los que no estás preparado. Pero si no te preparas, entonces ahí ¿qué procede? Si no te preparas, o si no lo refieres, o si no buscas consultoría, supervisión o lo que sea, se queda nada más en el cajón. Y no puedes diagnosticar lo que se queda en el cajón. Todo porque la verdad es que el abuso infantil es estúpidamente común en el TID y se abordan temas muy feos, y muchos profesionales, muchos profesionales tienen miedo de entrar a esos temas, sobre todo, y aquí voy a incluir temas relacionados a problemas, este difícil problema político de qué pasa cuando, por ejemplo, porque esto sí lo hemos visto, por ejemplo, híjole, es que es un desmadre también. Si yo, como persona que tuve este tipo de experiencia, tú eres mi psicólogo, yo te digo que tengo esta experiencia y decido, ¿sabes qué? Voy a denunciar a mis padres porque me hicieron esto. Tú, como psicólogo,
te puedes sentir en problemas. No necesariamente estás en problemas, pero tú como psicólogo te puedes sentirte como presionado a tener alguna postura legal. Sobre todo si involucramos abuso infantil, ya sea que yo paciente sea un niño o un adulto. Les juro, hay un grupo de psicólogos escépticos. ¿Saben en qué postura lo vemos? Esto lo dicen textualmente en el libro Creating Hysteria, que es Creando Histeria, de Juana Cosella, me parece. Es un libro terrible, es súper horrible y aparte está narrado en forma como de sarcasmo, se los juro. Ya no sabes si lo que dice lo dice en serio o es en tono sarcástico. Está muy extraño, honestamente la redacción está un poco violenta. El punto a lo que voy es que dice, a ti como profesional de salud, te conviene que si llega una persona que dice, tengo recuerdos, ya sea que sea niño o adulto, tengo recuerdos de que sufrí un abuso infantil, el tipo que quieras, lo mejor que puedes hacer para protegerte legalmente es decir que eso no pasó. Es prácticamente, hay gente que recomienda gaslight. Hay gente que recomienda que si no te quieres meter en problemas legales, le digas a la persona que no sufrió abuso infantil. Se los juro, hay profesionales que hacen eso. Ese es un problema mayor que mucha gente no conoce. Nosotros nos tenemos que educar un poquito en el tema legal para poder expresar un poquito de esto porque ¿saben? Es complejo, es bastante complejo. Obviamente está también el lado de que pues uno como psicólogo no debería, al menos en el código ético del psicólogo, no deberías, por ejemplo, tú como psicólogo, terapeuta, psiquiatra, fungir como ya sea como terapeuta y al mismo tiempo como testigo experto en el caso de abuso, de denuncia, de bla bla bla. Teóricamente no deberías hacer las dos cosas. Según el código ético, tú te dedicas a la terapia y va a haber un psicólogo que se dedique a la denuncia, por lo menos para evitar este tipo de pleitos. Esto de posicionarse de que si estás de un lado, del otro, de que si bla bla bla. Aún así, hay personas que se aconsejan y no lo dicen, tal vez no lo dicen tan abiertamente, pero sí aconsejan, por ejemplo, una forma de no decirlo abiertamente, pintarles la víctima perfecta, al menos la imagen, la presentación de una verdadera víctima de abuso. Esa es una forma sutil de decir que no te creas que te dice el paciente, pues tu paciente cliente. Por ejemplo, una verdadera víctima de abuso estaría tan avergonzada que ni siquiera hablaría del tema. Güey, entonces, ¿cómo lo vas a saber, no? Esa es una. Otro ejemplo, una verdadera víctima de abuso o lo habla muy emocionalmente de que se pone a llorar o lo habla como sin sentir nada. Las dos son posibles. O una verdadera víctima de abuso buscaría denunciar. O una verdadera víctima de abuso no buscaría denunciar. O una verdadera víctima de abuso se acuerda de todo. O una verdadera víctima de abuso no se acuerda de nada. Entonces, como ese tipo de cosas, no. Ese tipo de cosas de decirte si tu paciente te dice que sufrió abuso y hace tal cosa, no le creas. Hay gente que empuja ese tipo de narrativas. Tengan cuidado. Ese es otro temota. Meter tanto el tema de la simulación en contextos, por ejemplo, clínicos. En contextos forenses es otra cosa. Pero meter temas, o sea, la paranoia forense, meterla en la clínica es un pedote. Me explico. La paranoia forense es, por ejemplo, si yo llego y quiero denunciar... Ay, me estoy pegando. Quiero denunciar a alguien por X cosa, siempre, o sea, de hecho el sistema legal está hecho para que tu denuncia pase por muchos filtros porque no te voy a creer. Así está hecho el sistema judicial. Está más hecho para defender a la persona acusada que para defender al que está acusando. Más o menos así actúan algunos clínicos, médicos incluso. Todo lo que me digas no te creo y te voy a poner un montón de filtros para ver si te creo. Díganme que no. Me extendí un poquito con ese tema, pero es que sí es un tema bastante difícil. O sea, porque no nada más estamos hablando de un tabú, sino de temas que ya nos estamos metiendo con la complejidad de las consecuencias de que eso sea o no cierto. Por ejemplo, si la persona está hablando no solo de que yo fui maltratado en mi infancia, sino yo fui parte de una víctima de un círculo de violencia de bla, 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 y metemos un montón de ideas que no importa si pasaron o no, pero son muy difíciles de creer para no importar el tipo de persona, pero son, por ejemplo, de rituales, por ejemplo, que sí suceden. Sí suceden. Hay gente muy estúpida en el mundo. Por supuesto que suceden abusos de este tipo, abusos de todo tipo. Sí existen. El problema... aparte, esa es otra. Justamente esa es otra. Esa es otra de que puedes creerle que el abuso sucedió de esta forma, pero si empieza a meter temas de, no sé, velas, pentagramas, no sé, cosas así, no le creas porque seguramente está
no sé, vio algo en la tele. Esa es una gran parte del problema que sucedió con, todo el desmadre respecto a los abusos rituales, los círculos de abusos ritualísticos y todo eso. Sí existen. No existen en el sentido de que es una gran mafia, sino de que existen personas abusivas que se reúnen organizadamente. Tal vez pocas, tal vez muchas, no importa, pero existen personas que existe abuso organizado de todo tipo, adultos, niños, lo que sea, sí existen. Pero algunos clínicos prefieren, como no se quieren meter en problemas y tampoco se quieren meter en problemas con otros colegas porque tienen las mismas ideas de eso no existe. Tú como profesional te vas a ver posiblemente presionado a no creer ese tipo de narrativas, si es que te llegan con una narrativa mucho más compleja de simplemente el abuso, que eso ya de por sí es un tabú. Aparte, si le metemos de que es un abuso organizado, es todavía más un tabú, ¿no? Bueno, me extendí un poquito con eso. El siguiente, bueno, en realidad no es necesariamente una razón, un motivo, básicamente sería parte del primero, que es la educación, el entendimiento en general de cómo funcionan, y es que tiene también un poco que ver la edad. Lo ponemos como posiblemente apartado, posiblemente juntado con la educación, porque es chistoso en el sentido de voy a regresar con lo de chistoso. Es chistoso en el sentido de que se desarrolla en la infancia, sí, tiene que desarrollarse en la infancia. Sin embargo, casi siempre se identifica en la adultez, como si tuviera que tener como este periodo de incubación para poder identificarlo mejor. Y es que siempre va a ser difícil diagnosticar cualquier cosa en la adolescencia. Cualquier cosa. Pero un trastorno del desarrollo que se identifica únicamente, o al menos se identifica más en la adultez, es raro. Es raro en el sentido de, entonces, ¿qué está sucediendo en el inter? Es ese inter el que es difícil de definir. Lo vuelve difícil porque la presentación en la infancia, adolescencia y adultez no necesariamente se ve igual. Tal vez, por ejemplo, sucede más o menos lo mismo con el TDAH, el déficit de atención con hiperactividad. No necesariamente se ve igual de niño que de adulto en la misma persona. Puede lucir bastante diferente, porque de adulto, por ejemplo, tenemos la norma de no andar corriendo alrededor del salón de clases o en el trabajo, ¿no? No andar corriendo alrededor del trabajo. Se va a ver diferente. Más o menos, podríamos decir, más o menos sucede lo mismo con el TID, en que sigue siendo la misma condición, pero de adulto se ve distinto, al menos, de hecho, de adulto se identifica mejor de adulto que de niño. ¿Por qué? Porque de todas maneras hay muy poco entendimiento y de hecho hay mucha menos información respecto a la disociación traumática en infancia. Sí hay, pero todavía muy poquita, y todavía se trata de entender en este proceso que se está formando básicamente el trauma complejo, que es en la infancia, pubertad. Entonces está ese tema difícil respecto a básicamente el desarrollo, podríamos decir debe tener un nombre, el desarrollo del TID en la juventud, pues. El último, pero no menos importante, que también es un detalle bastante importante y que tampoco la gente toma en cuenta. Imagínate que tú, ya como psicólogo, clínico, profesional de la salud, psiquiatra, lo que seas, ya estás seguro de que la persona que tienes enfrente tiene TID. ¿Cómo lo comunicas? No necesariamente lo comunicas al mismo tiempo de que ya te haces a la idea de que, ok, esto es TID. ¿Qué pasa en ese inter en el que tú ya dijiste, esto tiene TID? Y le dices a la persona, tú tienes TID. Hay gente que se tarda, hay gente que se toma su tiempo, o sea, de que yo ya sé que tú tienes TID, pero no necesariamente te lo digo. Esto puede suceder por un montón de cosas. Puede suceder tanto porque tú como clínico, terapeuta, whatever, tú no profesional no estás todavía seguro, o quieres como esperar a confirmar, o estás tratando estás esperando el momento perfecto, ¿no? Como el momento perfecto para decirle a la persona que te gusta, aunque sería el momento perfecto para decirle a la persona que tienes enfrente que tiene cáncer. Lo tienes que hacer. En algún momento lo tendrás que hacer. El problema de comunicar el TID es todo lo que involucra, porque no es, al mismo tiempo que comunicar tienes diabetes, tienes cáncer, la persona tiene la necesidad, tiene el derecho de saber lo que está pasando, por lo menos lo que tú opinas que está pasando, está ese lado, pero también el maldito problema con el estigma hace que recibir esa noticia, sea que el paciente sepa o no del TID, es un momento muy difícil. Por ejemplo, lo que nosotros sí decimos es que al menos nosotros sí recomendamos que no se lo digas de inmediato. Nosotros como pacientes, conste, no como profesionales. Nosotros, ay Dios mío, me espantó mi reloj. Como pacientes no recomendamos que lo digas de inmediato, porque
por lo menos necesitas asegurarte de que la persona esté, no sé, tenga un sistema de apoyo o la persona pueda sostener esa noticia, porque esa noticia no es a la ligera, se recibe muy pesado, porque no nada más está hablando de que la persona tiene un problema en este momento, sino de que hay un contexto detrás, hay muchas cosas, y recibir el diagnóstico de TID, sepa la persona lo que significa o no, es muy difícil, es muy doloroso para nosotros y para mucha gente. Los primeros meses después de decir tienes TID o después de ver la posibilidad de decir tienes TID son para nosotros los más difíciles, porque básicamente estás rompiendo ahí la negación. Ya no puede la persona negar, puede intentar la persona decir no, en realidad yo tengo otra cosa. Sucede, la negación es parte del TID, lo repito, la negación es parte del TID. La persona con TID no lo va a recibir, ok, sí tengo, yay, no. O sea, puede sentirse como un alivio, pero también es un golpe, siempre es un golpe recibir un diagnóstico de TID, porque está hablando de mucho dolor. El TID es hablar de que tu infancia fue bien pinches dolorosa y ya no puedes, tú como persona el profesional te está diciendo, sí, tu infancia fue bastante dolorosa como para que hayas tenido que disociar crónicamente. Es como, nosotros lo definimos como, es como estar corriendo tratando de evitar que te llegue la cortina de lluvia o una ola, y recibir el diagnóstico es cuando ya te alcanza y te revuelca. Y pues esa revolcada sí tiene que estar bien pensada. Lo vimos bastante en el libro de Olga Trujillo que dice The Sum of My Parts, que por ejemplo al principio hizo la psicoeducación. El psiquiatra le decía a Olga tenía nuestra misma edad, 31 años, más o menos 32 años, cuando estaba ya con el psiquiatra, y el psiquiatra decía, lo que pasa es que tú disociaste y bla bla bla, una parte de ti sobrevivió esto para que otra parte de ti pudiera vivir sin saber esto. Y Olga estaba bastante a gusto con esta explicación, hasta que en algún momento le dijo, eso se llama personalidad múltiple, en ese entonces, antes del 94, o TID, no me acuerdo en qué momento la diagnosticaron, más o menos por esas fechas. Adivinen qué pasó, se nos vino abajo Olga. Inmediatamente después de eso tuvo un intento de suicidio. Es riesgoso, si la persona no conoce del tema y no se comunica bien, no se tiene suficiente información desestigmatizada, recibir eso, porque se asocia a lo que conocemos. Por eso nosotros decimos de que es bien pinches importante, más de lo que la gente cree, bien pinches importante la imagen que conoce el público general, porque parte de ese público general, en ese público general hay personas que tienen TID y todavía no lo saben. Si esas personas que tienen TID en algún momento les dicen tú tienes TID, ¿a qué lo van a asociar? A Split. Es doloroso identificarte, que te digan tú eres como ese güey, ya saben cuál güey. O tú eres como Billy Milligan, o tú eres una persona de la que las personas deben tener miedo, o tú eres, ya saben, o sea, no nada más estás asociando que tu infancia, tu vida, sí fue dolorosa y que no puedes seguir negándolo, sino de que además el cómo te percibe la sociedad. El concepto de ti mismo cambia por lo que tú conoces de tu vida. Y el concepto de ti también cambia por lo que asumes que la gente va a pensar de ti cuando lo sepa. Es así de changos. ¿Y ahora cómo le voy a decir a mi familia? ¿Cómo voy a pedir a mi familia que me apoye? Porque también se lo tienes que comunicar a la familia en algún momento. Tal vez no toda la familia, no tiene todo el mundo que saberlo, pero sí su círculo de apoyo. Por lo menos 2, 3 personas que lo sepan, sí es importante que lo sepan. Sí es importante, sí es importante. Así como es importante que sepa la gente que tienes diabetes, tienes cáncer, tienes depresión. Es importante que las personas más cercanas que puedan apoyarte emocionalmente, estar ahí para ti, sepan, no tienen que saber todo detalle, pero sí tienen que saber que pues más o menos la naturaleza del problema. Y también tienen que saber para ayudarte a desestigmatizar y a tratar de calmar esa imagen que va a cambiar de ti, va a cambiar tu imagen de ti cuando te den el diagnóstico. Entonces, no solamente es difícil diagnosticar porque es difícil entender el concepto, por un lado. O sea, son como, creo que lo podríamos resumir en 3 esferas. Entender el concepto es difícil. Verlo, humanizarlo, personificarlo en la persona que tenemos enfrente es difícil. Y luego comunicarlo, que la persona lo sepa, que la persona lo acepte, que la persona y su círculo de apoyo lo acepte, sin que se desestabilice demasiado, sin que se nos ponga en riesgo. Esas 3 esferas hacen que diagnostica, porque diagnosticar no es nada más entenderlo, diagnosticar también es ¿qué crees? Entonces, esas 3 esferas nosotros creemos que es lo que hacen que sea difícil diagnosticar.
tenemos eso como lista, creo que lo cerramos con eso. Sí es difícil. Y por ejemplo, no sucede lo mismo con otros trastornos. O sea, tal vez un poquito, por ejemplo, con el TDAH. Sí hay profesionales que creen que el TDAH no existe. Hay profesionales que creen, o sea, estigma de trastornos mentales hay en general, sí. El estigma particular del TID es lo que lo hace también difícil. Tenemos que seguir trabajando con ese estigma para que no sucedan este tipo de problemas. Va a ser muy difícil, porque por lo general la población general y personas que no están sensibilizadas en estos temas les vale madres. Les vale madres hasta que algo les pasa, por cierto. Tristemente, no, o sea, no significa de que cualquiera puede tener un trastorno mental, no significa de que le vaya a pasar a todo el mundo, significa de que es muy difícil definir, o sea, como que identificar luego a quién sí le va a pasar, a quién le está pasando, a quién ya le pasó. Sobre todo cuando no hay educación, sobre todo cuando hay estigma. Cerramos con eso. Quisiéramos preguntarles, ¿ustedes qué opinan? ¿Por qué creen que es difícil? ¿Cuál de estas le consideran que es más, es como el punto más importante? Lo vamos a dejar en nuestro canal de YouTube, que es Long Soul System. Ponemos el Long Soul System en trastornos disociativos, como para que la gente cuando nos vea diga, trastornos disociativos, ¿qué es eso? Y se ponga a buscar qué demonios es eso, porque mucha gente no los conoce. Con toda intención, para que la gente diga, ¿qué es eso de trastornos disociativos? Precisamente. Si nos faltó algo, por favor díganos. Creo que abarcamos al menos lo más importante. No sé si hay algo más. Posiblemente sí. Pero pues hacemos lo que podemos dentro de lo que podemos. De todas maneras seguimos haciendo cosas. El que no lo hagamos todo igual todo el tiempo, pues es otra cosa. Bueno, besitos plurales, los queremos, sean bonitos, tomen agüita y lean mucho, duden de lo que lean y apoyemos a desestigmatizar, porque todo lo que vemos, televisión, internet, películas, series, videojuegos, lo que sea, todo influye. Gracias por escuchar hasta aquí y besitos plurales y así. Bye.